Saludos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que Dios les bendiga. Estamos aquí en la ciudad de Forest Falls, en el condado de San Bernardino, en este día tan lindo y tan hermoso. Aquí estamos en las montañas y hay un arroyo. Un hermano le hizo un río, le digo, no, es un arroyo, hermano. Pero les mando saludos aquí y hoy me llamo yo Mike Gómez y nací yo en la ciudad de Los Ángeles. Y quiero dar muchas gracias a nuestro Señor Jesús por darnos el privilegio de estar aquí y compartir las maravillas y las obras preciosas del Señor Jesús. Y segundo, me gustaría dar gracias al hermano Leo, al hermano Antonio, que me invitaron a compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y se toma mucho esfuerzo, muchas finanzas para todos los aparatos. Y aquí tengo un ratoncito que es un micrófono que ellos se esforzaron a comprar. Invierten mucho tiempo para que estos mensajes lleguen a donde ustedes están, y les damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias por darnos tiempo de escucharnos, y pues toda la gloria al Señor. Y el deseo y la meta es de que sean animados, de que escuchen de lo precioso que es el Señor para con nosotros. Y bueno, me gustaría hoy empezar con lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo nací en la ciudad de Los Ángeles, en la ciudad de Compton, en una área muy fea. Se me olvidó compartir, a tiempo me van a mirar haciéndole así por todos los mosquitos, las moscas que hay alrededor. Disculpen, pero gracias por entendernos. Como les estaba contando, hermanos, hermanas, amigos y amigas, yo nací en la ciudad de Compton y ahí era una ciudad bien fea, bien peligrosa, llena de pandillas. Yo crecí, tenía un hermano con muchos problemas de corazón y mi hermano murió, y por esa razón mi papá y mi mamá siempre estaban ocupados en el trabajo. En veces mi hermano estaba internado 6 meses a la vez en el hospital, y cuando yo tenía 17 años él tenía 16, y a ese tiempo él murió. Pero eso tuvo un impacto grande en mi familia. En ese tiempo yo no sabía mucho del Señor. Pero por esa razón, porque mi papá y mi mamá verdaderamente no es de que no deseaban, no querían, es de que no tenían tiempo. Ellos estaban enfocados en el trabajo, estaban enfocados en cuidar a mi hermano, de proveer las finanzas, tantas finanzas que se requerían para el doctor. Por esa razón yo no tuve mucha disciplina, no tuve alguien que me guiara verdaderamente. Tuve consejo de mi papá, pero nunca estuvo ahí para, como quien dice, para asegurarse de que yo estaba caminando por una senda sana. Por esa razón yo me desvié mucho. Empecé a seguir los pasos, deseaba buscar ser aceptado con amigos, a ser aceptado en un lugar. Yo buscaba de que alguien me que valoraba lo que yo era, lo que yo podía contribuir. Pero de ahí me empecé a meter poco en drogas, no mucho, y a los 20 años yo recuerdo que tenía un amigo que una pandilla llegó y entró a su casa, lo mataron a él, mataron a su familia, a su papá, a todos los que estaban en la casa. Y cuando me di cuenta de eso, yo dije, wow, este es un amigo que yo conocía, con el que yo me pasaba tiempo, y si esto le pasó a él, a mí, yo estoy en cosas bien graves, bien serias. Ahí yo dije y empecé a reflexionar en todos los amigos que yo tenía. Siempre iban a la cárcel, morían, los mataban, siempre tenían problemas, como que no progresaban, y yo dije, no, esa no es la vida que yo quiero llevar. Ahí fue cuando yo me hice una decisión a meterme al colegio. Me metí al colegio, agarré certificados de mecánica, de soldador, y por la gracia de Dios eso me empezó a llevar a una vida poco mejor, pero todavía no conocía yo al Señor. Todavía estaba buscando ser rellenado. Siempre había un vacío en mi corazón. Siempre recuerdo que me sentía como un pescado fuera del agua, como que nunca estaba en el lugar que necesitaba que ser, y era porque no tenía a Cristo Jesús en mi corazón. Y como a los 36, 32 años, no recuerdo muy bien, fue cuando llegó un problema bien grave en mi vida. Llegó un problema bien grave que me afectó mucho en mi vida.
Y por esa razón me deprimí mucho. Me deprimí y no sabía cómo enfrentarme a ese problema tan feo que atravesé en esa vida. Y poco a poco yo empecé a consumir mucha droga. Y empecé a tomar mucho alcohol y al punto que eso fue mi dependencia. El alcohol y la droga empezó a ser mi dependencia. Por la razón de que yo no tenía otra solución, yo no sabía cuál era la manera de enfrentarme a esa situación. Y se puso tan grave la situación de que yo no sabía cómo salir y mi cuerpo empezó, perdí casi 100 libras, mi cuerpo estaban saliendo muchos hoyos, consumía droga, mi cuerpo empezaba a sangrar bien feo, empezaba a toser mucho, mi cuerpo ya no podía sostener tanta droga que yo consumía, tanto alcohol que yo consumía. Entonces yo ya estaba mirando que yo ya estaba al punto para morir y no podía parar. Yo me esforzaba, yo llegaba muchos días que yo dije, no, hasta aquí llegó, ya no más. Y yo me esforzaba y yo estaba decidido a parar, pero eso eran mis fuerzas. Yo llegué a reconocer que yo era muy débil para enfrentarme y para vencer ese vicio de droga, ese vicio de alcohol. Y fue cuando yo me entristecé mucho. Yo dije, wow, ya estoy al punto para morir, mi cuerpo ya no puede con tanta droga que estoy consumiendo, con tanto alcohol que estoy consumiendo. Y yo veo de que no importa qué tan sincero y qué tan esforzado me ponga, no puedo parar. Y fue cuando yo ahí empecé a llorar, me llegó una tristeza. Y yo dije, wow, voy a morir porque no puedo parar y tanta droga que estoy consumiendo, mi cuerpo ya se está desmoronando, ya se está destruyendo mi cuerpo. Y fue cuando yo clamé a Dios, estaba llorando ahí en mi cuarto, en mi recámara. Y luego empecé a clamar, dije, Señor, si eres real, si eres verdad, te suplico, te ruego que por favor me ayudes. Y a lo mejor mi oración era una oración ignorante, pero era una oración sincera, y lo que doy gracias al Señor es de que el Señor me escuchó. Y luego yo recuerdo esta noche que de tanto llorar me quedé dormido después de que clamé al Señor con una oración bien sincera, prácticamente con pocas palabras. Señor, ayúdame, te ruego que por favor me ayudes. Y al siguiente día mi oración que hice, a mí se me había olvidado. Yo volví para atrás a seguir viviendo la vida como lo estaba viviendo, consumiendo drogas y alcohol. Pero lo bonito y lo hermoso es que el Señor no se olvidó de mi oración, porque yo recuerdo que hubo un cambio. Yo recuerdo esa noche como que una carga se me quitó. Fue algo palpable que yo sentí. Hubo una tranquilidad, una paz en mi vida. Y el siguiente día yo miré que ya las predicaciones me atraían. Había algo de la palabra del Señor que me atraía. Yo estaba cambiando los canales en la televisión y me encontraba con predicaciones y yo paraba ahí y empezaba a escuchar lo que los predicadores estaban diciendo. Y de ahí empezó a ministrarme la palabra. El Señor mandó su palabra a mí, a donde yo estaba encerrado, aislado de todos. Venía gente y intentaba de animarme, de hablarme, pero nadie podía llegar a mí porque yo me encerré, me aislé propósitamente. Yo no quería hablar con nadie, pero ¿saben qué? No hay nada imposible para el Señor. Tu madre, si tienes a tu hijo, tienes una hija que están aislados, reconoce que a lo mejor tú no puedes llegar a ellos, pero el Señor, a mí no hay nada imposible para Él. Él llegó a mí allí donde estaba yo, Él empezó a ministrarme con su palabra, empezó a enseñarme cuánto Él me amaba. Empecé a aprender del sacrificio de Cristo Jesús, que Él murió por mis pecados, que Él murió por todo lo malo que yo he hecho, para que yo pueda venir ante el Señor confiadamente, para recibir gracia cuando necesitaba gracia. Y le doy muchas gracias que Él me tuvo misericordia. Él me dio lo que yo no merezco. Yo reconocía que yo merecía el infierno, yo merecía tantas cosas malas, pero el Señor nunca me dio lo que he merecido. Aún así me dio lo que no merecía. Me dio su gracia, su amor. Y de ahí fue cuando yo decidí
a caminar con el Señor. Ya por fe yo acepté al Señor Jesús en mi corazón y yo creí la palabra ya que el Señor me había ministrado. Y de ahí el Señor me empezó a ministrar y ya yo empecé a caminar y duró eso como 3 meses y volví a caer otra vez. Pero yo lo que reconocí, como no tenía alguien que me discipulara, eso fue algo que me afectó mucho. Yo no sabía mucho de la palabra al comienzo, por eso desde que empecé a caer, por mi debilidad, porque no estaba fuerte, confiando en el Señor, no tenía alguien que verdaderamente me esté discipulando. Entonces yo llegué y por un tiempo empecé a pasar por un ciclo. Y no caía, me arrepentía, caía, me arrepentía, caía, me arrepentía. Y ahí es cuando se cumplió la palabra en Romanos capítulo 7 que dice, lo que quiero hacer, no entiendo lo que está sucediendo porque lo que quiero hacer no es lo que hago. Y luego ahí yo empecé a reconocer varias cosas y después de tanto que duró ese ciclo, yo llegué al momento y dije, no puedo seguir así, es imposible, es difícil seguir el camino del Señor. Yo reconozco cómo estoy viviendo, yo reconozco que sigo cayendo, me arrepiento y luego hago bien por un momento y luego me vuelvo a caer. Ahí fue cuando yo decidí alejarme del Señor, yo decidí de que era imposible caminar con el Señor. Y allí en ese momento es cuando empecé a experimentar el amor del Señor. Ahí es cuando empecé de maneras milagrosas, de maneras hermosas, el Señor me agarraba la atención. La palabra dice que Él nos arrima hacia Él con cuerdas de amor. Es cuando Él me empezó a agarrar la atención y es cuando yo empecé a experimentar el amor de Dios y es algo que yo estaba confundido. Yo me decía, ¿por qué es de que cuando yo hago todo lo que se necesita que hacer, yo salgo a evangelizar, leo la palabra, me pongo a orar, voy a la iglesia y en esos momentos yo no estaba teniendo experiencias con el Señor? Los momentos cuando yo empecé a tener experiencias con el Señor era cuando yo estaba, como quien dice, alejándome de Él. Y ahora reconozco, porque no es por obras, sino es por lo que hizo Cristo Jesús. La palabra dice que cuando nosotros éramos pecadores, en ese momento es cuando el Señor mostró su amor para con nosotros, que entregó a su propio Hijo Jesucristo. Y fue cuando el Señor me empezó a animar y empecé a reconocer el amor que tiene Dios para con nosotros. Y el amor del Señor que Él tiene para conmigo, cuando me empezó a bendecir y me empezó a mostrar que Él me amaba tanto, es cuando mi corazón empezó a cambiar. Es cuando yo ya estaba yendo a la iglesia, no por obligación o no por temor, con el corazón. Yo ya deseaba de un corazón sincero de ir a la iglesia, de orar. Yo deseaba, estaba entre mucha gente y llegaba un deseo de estar a solas con el Señor. Yo me iba y me encerraba en el baño y me hincaba y le decía, gracias Señor, que tú eres para conmigo. El amor de Dios es el que hizo el cambio grande en mi corazón. Porque antes yo oraba, pero lo oraba por obligación. Oraba porque yo oía que era necesario que ore. Yo leía la palabra porque yo oía que era necesario, que debemos que esforzarnos a leer la palabra, a congregarnos. Y yo hacía eso, pero lo hacía por obligación, porque yo a ese momento todavía no entendía. Pero llegó el momento que yo empecé a entender, a tener experiencias, un entendimiento que sobrepasaba todo entendimiento. En otras maneras, tuve una experiencia, pero también tenía el entendimiento. Y fue cuando yo empecé a tener revelaciones y experiencias que el Señor me amaba, fue cuando mi corazón cambió. Y fue cuando yo ya estaba haciendo las cosas de un corazón sincero, deseando ir a la iglesia. Estaba esperando que se llegara la hora para congregarme. Me levantaba con un gozo, me hincaba de un corazón. Yo deseaba estar orando, yo deseaba leer la palabra. Yo deseaba ahora ir y compartir las buenas nuevas con las personas en las calles. ¿Por qué? Porque era un amor, ya me importaba la gente, pero antes de eso yo lo hacía no porque me importaba la gente, yo lo hacía porque yo no quería. Yo escuchaba que no era bueno, que es cuando las cosas malas venían, pero es la razón por la cual yo lo hacía. Entonces yo empecé a meterme más en la palabra porque yo reconocí cuánto Dios me amaba. Empecé a meterme más, empecé a escuchar un ministro
que está en Colorado, que se llama Andrew Womack. Lo escuché tanto y el Señor me hablaba y me ministraba tanto de sus predicaciones, de sus enseñanzas, que lo escuché mucho, y él tiene un colegio y hablaba todo el tiempo de su colegio, entonces, y de los estudiantes, y empecé yo a investigar al comienzo del colegio, y ahí empecé a hacer unas investigaciones, cuánto costaría para ir al colegio, a dónde está el colegio. Estaba en Colorado, pero yo dije, no, es imposible para que yo vaya, porque en ese tiempo no había trabajado, por tanta droga que consumía en ese tiempo, no había trabajado como por 3 años, y no tenía nada de dinero, no tenía teléfono, pero de allí yo recuerdo que me estaba deleitando en el Señor, y cuando me deleitaba en el Señor, salía y brotaba un deseo grande de ir a este colegio. Y yo me preguntaba, por la gracia del Señor, empecé a discernir de que este deseo venía del Señor. El Señor estaba poniendo ese deseo en mi corazón, porque yo me estaba deleitando, y la palabra dice, cuando nos deleitamos en el Señor, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Yo empecé a reconocer que esto venía del Señor. Entonces el Señor me empezó a ministrar, y empecé a reconocer que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Y al comienzo era una esperanza que el Señor puso en mi corazón de que podía ir a este colegio. Y llegó el momento de cuando esa esperanza ya no solamente era esperanza, pero ya se hizo fe. El Señor me animó, me aseguró a través de su palabra que había ya un lugar, que yo ya podía ir a este colegio. ¿Por qué? Porque Él ya había hecho un camino para mí. Yo no tenía todavía nada de dinero, solamente era la palabra del Señor que me aseguró, que me dio la garantía de que yo podía ir a este colegio. Yo empaqué mis mochilas, me empaqué 2 mochilas, pero tenía esta aseguranza, esta garantía. La palabra dice que la fe viene por la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Señor me dio la palabra, me dio la garantía de que podía ir a este colegio. Empaco mis mochilas, 2 mochilas, y no tenía dinero, pero había una aseguranza, una seguridad, una certeza en mi corazón de que yo podía ir. Empaqué mis mochilas con un gozo, y luego que me voy para la parada del bus. Antes de llegar a la parada del bus, soy bendecido con $400. Y luego en la parada del bus, soy bendecido con $60, y esa era la garantía que el Señor me había dado. Y ahora agarro un bus que empieza de Los Ángeles a Texas, y de Texas esperé ahí 7 horas, y luego de Texas el bus me llevó para la ciudad de Colorado Springs, al estado de Colorado, porque allá es donde estaba el colegio. Yo no conocía a nadie en Colorado, yo nunca he vivido en Colorado, yo no sabía cómo vivir en la nieve ni nada así. Pero la palabra del Señor, la palabra que vino a me oír, me dio la aseguranza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Ya me subo en el bus, estoy en el bus, y luego estamos manejando toda la noche, y recuerdo que me despierto en la mañana en el bus y estoy mirando la vista, la hermosura del país, y luego de repente una troca grandototota pasa a mi lado y tiene un versículo grandísimo que dice Isaías 40:31, y yo en ese tiempo no sabía lo que decía ese versículo, y saco mi Biblia y que empiezo a estudiar ese versículo, Isaías 40:31, y dice, los que esperan en el Señor recuperarán las fuerzas, correrán y no fatigarán, caminarán y no desmayarán. No me sé mucho los versículos en español porque yo estudio más la palabra en inglés, o si me equivoco o no pronuncio los versículos perfecto, por favor discúlpenme, pero de ahí estoy estudiando ese versículo. Llegamos a Texas, estoy ahí por 7 horas, y mientras que estoy esperando el otro bus, estoy compartiendo el amor de Dios, la palabra, estoy ministrando los que puedo ahí, estoy comprando comida para todos, y mi aseguranza no estaba en el dinero, aunque tenía apenas poquito dinero, porque ya había comprado el boleto del bus, y mi confianza no estaba en las finanzas, mi confianza estaba en la promesa que el Señor me dio, que la aseguranza que Él puso en mi corazón. Estoy comprando comida para todos ahí, y de ahí estoy bendiciendo a gente por la gracia del Señor, y de ahí llega el bus. Ahora estoy yendo para el bus, y yo recuerdo cuando estaba en el bus, era un bus mexicano, había muchos mexicanos que tomaban este bus, y paró el bus en varias paradas,
y había una señora que entró vendiendo burritos. Y luego yo en ese tiempo no tenía suficiente dinero y yo le digo al Señor en mi corazón, Señor, ¿cómo desearía tener uno de esos burritos? Y en cuanto yo dije eso, ¿cómo deseara yo tener uno de esos burritos? La señora de lado se voltea y me da un burrito. Y la señora que está enfrente de mí se voltea y me tira una hamburguesa. Y yo ni les dije nada a ellos. Y ahí empecé yo a llorar, a llorar, a llorar, porque yo empecé a reconocer cuánto el Señor está atento a lo que nosotros decimos en nuestro corazón. Él está atento a lo que nosotros deseamos. Y el Señor me dio la petición de mi corazón a través de la señora que estaba enfrente. Y ya al fin, y le doy gracias al Señor por eso. Y ya al fin llego allí a la ciudad de Colorado Springs. Y llego allí abril 20 del 2017 a las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro y como les dije, no tenía suficientes finanzas en aquel tiempo porque no había trabajado por varios años, que ni tenía teléfono. Entonces yo no sabía para dónde estaba la ciudad. Pero ahí miro a un moreno que está caminando con su perro y le digo, oye, ¿no sabes a dónde está la ciudad de Woodland Park? Y dice, sí, la ciudad está para allá. Entonces que yo empiezo a caminar hacia allá. Voy caminando hacia allá con mis dos mochilas y luego que de repente llego a una gasolinería. Y luego entro a la gasolinería y le pregunto a la señora, oiga, ¿usted no sabe para dónde está la ciudad de Woodland Park? Y luego ella apunta a una montaña que está bien grandota y la montaña estaba, había mucha nube alrededor de esta montaña. Y luego me dice, ¿miras a dónde están esas nubes? Le dije, sí. Me dice, pues ahí está la ciudad de Woodland Park. Y al comienzo yo pensé que estaba bromeando conmigo, pero de ahí miré que estaba sincera la señora. Y de ahí brotó ese versículo, Isaías 40:31, donde dice, los que corren no desmayarán, los que caminan no fatigarán. Y ahí yo reconocí y dije, wow, esto viene del Señor, es tiempo de caminar, es tiempo de correr, que me llega un ánimo, una fortaleza, agarro mis mochilas y empiezo a caminar. Y desde las 5 de la mañana a 12 de mediodía estoy caminando y estoy subiendo puro para arriba de una montaña. Esta montaña estaba como a 9,000 pies y voy caminando, escalando y a mediodía yo ya estoy cansado. Ya yo digo al Señor, Señor, ya estoy cansado. Lo que voy a hacer es me voy a buscar un lugarcito porque estaba bien bonito ahí la área. Era mucha montaña, era mucha, como quien dice, bosque, lo que había allá. Y yo me digo, Señor, voy a buscar un lugarcito, me voy a tomar una siesta y de ahí me despierto y sigo la caminada. Y en cuanto estoy buscando un lugar para tomar un descanso, para tomarme un sueño, porque voy caminando desde las 5 hasta las 12, y yo pienso que apenas había caminado como 9 o 10 millas, que en cuanto voy buscando un lugar para tomarme un sueño, que para un carro al lado mío. Y es la primera vez que para un carro. Y yo digo, ok, a lo mejor hay esperanza aquí. Y le pregunto al Señor que se baja y se empieza a lavar los dientes. Le digo, oiga Señor, ¿no sabe para dónde está la ciudad de Woodland Park? Y dice, sí, está para allá. Y claro, yo ya sabía que la ciudad estaba para allá, pero yo estaba tratando de hacer conversación con él, con mi intención de pedirle a ver si no me daba un aventón por ahí. Y le digo, oiga, ¿no me puede dar un aventón por ahí, por favor? Dice, claro que sí, súbete. Como si nada, no, era algo que él deseó. Y dice, me subo para enfrente y su esposa se sube al asiento de atrás. Y ahora estoy en su carro y estoy bien contento en mi corazón. Estoy brincando, estoy saltando, estoy dándole gracias al Señor porque al fin me concedió un raite. Y luego, pero claro, eso no lo demostraba yo por afuera porque no me quería ver como un loco enfrente de estas personas que apenas me ofrecieron, que ellos me dijeron que sí me podían dar un raite. Ahora estamos en el carro y su esposa que estaba atrás me dice, ¿de dónde vienes? Yo le digo, bueno, pues yo vengo de Los Ángeles y voy para el colegio de Charis Bible College. Así se llama el colegio, Charis Bible College. La palabra Charis es una palabra griega que quiere decir gracia. Y así se llama el colegio. Si yo le contesto a la esposa, sí, vengo de Los Ángeles y voy para el colegio de Charis Bible College y para allá voy. Y la señora dice, wow, dice, ¿sabes qué? Nosotros venimos de Oregon
y para allá mismo también vamos. Dice, pero ¿sabes qué? Ahorita veníamos subiendo la montaña y mi esposo, dice, no sé por qué, pero le dio unas ganas bien grandes de pararse y lavarse los dientes. Esa fue la única razón por la cual paramos ahorita. Y ahí empezamos a regocijarnos todos, dándole gloria, dándole gracias al Señor. ¿Cómo es de que el Señor trabaja? Él sabiendo de que yo ya estaba listo para pararme y tomarme un sueño, en cuanto pone el deseo a un varón para que pare y se lave los dientes, y yo veo, y yo creo con todo mi corazón que era el Señor para que me dé un aventón, el Señor, ahí al Charis Bible College. Y el Señor iba al mismo lugar que yo iba, de tanta gente que me estaba pasando todo el día. Gloria al Señor. Entonces ya al fin llego ahí al colegio de Charis Bible College, y ese fin de semana era el tiempo de una conferencia. Estoy allí, yo llego, y tanto que he oído de este colegio, porque yo ya tenía al hermano escuchándolo como un año y medio, y él siempre hablaba de su colegio. Y al fin llegué allí y miré el lugar que tantas veces miraba a través de los videos, que empiezo a llorar, empieza a llegar un gozo tan grande. Señor, gracias que tú me trajiste hasta aquí. Solamente es por tu gracia que llegué hasta aquí, porque yo empecé con nada, sin un centavo. Y al fin llegué ahí, y ya llego ahí, estoy caminando y nadie me conocía. Y yo no conocía a nadie allí, todos eran como extraños para mí. Voy caminando y hay un varón que me llega y me toca en el hombro, y yo me volteo. En cuanto me volteo, este varón me dice, ten, esto es tuyo. Y pone $800 en mi mano, y de ahí se retira. Y sucedió tan rápido que yo ni cuenta me di lo que pasó. Pero yo miré como puros 20, y eran $800 de puros 20 en mi mano. Y el varón se caminó, de repente miré su espalda, y yo dije, ¿qué acaba de pasar? Y yo reconocí que era del Señor. Voy y me hinco en un lugar y empiezo a darle gracias al Señor, porque esa era la garantía que Él me dio con su promesa, la garantía que Él puso en mi corazón, se estaba manifestando. Yo ya lo había recibido, pero ahora estaba mirando la gloria del Señor, cómo estaba Él proviendo por mí. Cómo es de que Él me animó tanto a que yo hiciera la decisión, a tomar el paso de fe, a ir a este colegio. Llego ahí, y en los primeros 2 días que estaba ahí, como 9 personas vinieron, una persona $500, $100, a mí me dieron casi más de $2,500 los primeros 2 días que estaba ahí. Yo nunca les pedí, yo nunca les conté de que estaba en necesidad. Solamente el Señor sabía que yo estaba en necesidad de finanzas, pero el Señor provió por mí. Y la primera noche que estaba yo allí eran como las 10 de la noche, 11 de la noche, y los guardias que estaban allí en el colegio ya estaban corriendo todos, porque ya estaban listos para cerrar el colegio. Y yo no sabía dónde iba a quedarme, y como ahí es montaña, no es como una vecindad donde hay muchas casas alrededor, y es un pueblito bien chiquito donde está el colegio. Y empezó a nevar a mediodía ese día, y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Empecé a mirar hacia afuera y estaba el hielo, la nieve, y yo empecé a imaginarme, wow, voy a dormirme allá afuera y me voy a levantar congelado. Pero yo dije, no, eso no es del Señor, eso no es lo que el Señor me prometió. Entonces yo ahí le empiezo a dar gracias al Señor. Gracias, Señor Jesús, que tú eres fiel, que no me trajiste hasta acá para que yo me quede dormido afuera en la nieve. Y como a los 10, 15 minutos llega un varón, un americano, joven, como unos 22 años, que yo nunca había conocido, nunca lo había visto en mi vida. Nunca había oído de él, ni sabía que existía. Viene y se pone en mi frente y dice, hola, mi nombre es tal. Vengo aquí para recogerte. Dice, agarra tus mochilas, agarra tu maleta, vámonos. Y yo nunca le dije a él ni nada. Y todos por la gracia de Dios me sube a su carro y me lleva por una casa. Y ahí me tiende una cama y me dice, aquí te puedes quedar lo que tú necesites. Y yo me quedé dormido dándole gracias, dándole gloria al Señor. Estaba yo experimentando la gracia, la gloria del Señor, cosas milagrosas que yo he escuchado en la palabra del Señor. Ahí estoy dormido, llorando, dándole gracias al Señor, viendo cuánto Él me amaba, y todo fue
no por mis obras, no por nada que yo había hecho, pero por lo que Cristo Jesús hizo, por el sacrificio. La salvación es un paquete completo, es un paquete de sanidad, de provisión, es un paquete lindo. Quiere que sobresalgamos nosotros. Él quiere que se mire la diferencia entre un hijo de Dios a alguien que no camina con el Señor. ¿Por qué? Porque eso glorifica al Señor, como Abraham. Abraham era un varón rico, de riquezas. Había una diferencia entre Abraham y la gente con la que él vivía, y así el Señor quiere. El Señor quiere que la gente vea la diferencia. Y luego ya llegué ahí, me desperté, y luego de ahí yo dije, ok, ahora es tiempo de buscar trabajo. Empiezo a buscar trabajo en todo lado, me empiezo a meter aplicación, y recuerden, yo ya tenía más de $2,500 en mi bolsa, y claro, casi la mitad de eso lo volví a sembrar, y no, porque uno no puede cosechar si uno no ha sembrado. ¿Cómo yo puedo esperar cosechar mucha fruta si no he sembrado fruta? Para cosechar uno tiene que sembrar. Esa es la razón por la cual yo todo tiempo estaba sembrando. ¿Por qué? Para recibir cosecha, porque es la palabra lo que dice, el que siembra a sí mismo cosechará. La mitad de esos 2,500, a lo mejor más, lo empecé a sembrar para atrás, bendecir a otras personas, y luego ahora estoy buscando trabajo, porque mi confianza era el Señor, no las finanzas, no el dinero. Empiezo a buscar trabajo, meto aplicación a todos lugares y nada está saliendo, nada. No hay esperanza ni de un trabajo. Y de ahí yo digo, pues ahora qué voy a hacer. Y el Señor en este momento me trae una palabra. Me dice el Señor, debes que descansar en mi gracia. Y cuando descanses en mi gracia, eso te va a llevar a un lugar a donde puedas escuchar cuál es el siguiente paso que yo quiero que tú tomes. Dije, ok, y esa palabra que vino del Señor, a mí dio testimonio tan grande en mi espíritu que dije, ok, pues paré de meter aplicaciones y nomás descansé en la gracia del Señor, confiando de que el Señor me iba a dar el siguiente paso que yo necesito que tomar. Estoy ahí descansando y de repente llega un varón y me dice, oye, tú necesitas que trabajar para el ministerio de Andrew Wommack. Y luego otra persona llega y lo confirma, y ahí yo sabía en mi corazón que era lo que el Señor deseaba que yo haga, el siguiente paso que Él deseaba que yo tome. Yo dije, ok, pues, y esta aplicación era para entrar y ser un ministro, a orar por la gente en el teléfono, porque el ministerio que Él tiene es un ministerio grande, y hay como 100 ministros que ellos agarran para trabajar, para orar por la gente. Y yo nunca deseaba tener un trabajo así. A mí me gusta trabajar con las manos. Yo tengo un oficio de soldador, de mecánico. Eso es lo que yo hago. Y nunca a mí aún así me aburre nomás de pensar, estar sentado en un escritorio todo el día. Pero en cuanto yo reconocí que este era el paso que el Señor deseaba que yo tomara, llegó un deseo de querer trabajar ahí. Ese deseo vino del Señor. Aplico yo un domingo y para el jueves ya estaba yo contratado, ya me había agarrado el ministerio. Llegué yo allí abril 20 y para el mayo 16 yo ya tenía trabajo por la gracia del Señor. Ahí yo ya empiezo a trabajar, estoy orando por la gente, me empiezan a pasar por entrenamiento y llega un momento que ya se me acabó el dinero y se me acabó toda la comida que tenía, ya no tenía comida. Ya no tenía dinero, y en ese momento que se me acabó la última lata, yo dije, wow, ya no tengo comida, ya no tengo dinero. Yo empecé a darle gloria al Señor. Señor, gracias que tú eres mi proveedor, gracias que tú suples para mí todas mis necesidades. Y en ese momento que estoy dándole gracias al Señor, llega un varón con un montón de bolsas de marqueta. Yo nunca le dije que necesitaba marqueta, yo nunca le dije nada de eso, de mi necesidad. En ese momento llega un varón con un montón de marqueta y me dice, ten, esto es para ti. Dice, ten, esto es para ti. Y yo le empiezo a dar gracias al Señor, le empiezo a dar gloria. Y ya empiezo el colegio y ya pues, me estoy registrando para el colegio. Y el colegio cobraba como $6,000 por el primer año. Y yo no tenía nada de ese dinero. Sí, me registré.
Y luego fui al frente del colegio y le dije a la hermana que estaba procediendo los papeles, hermana, estoy aquí para registrarme. Y dice, ok, amén, gloria a Dios. Y empieza a ver todo el papeleo que entregué yo. Y luego dice, ok, va a salir, ¿cómo vas a pagar? Dice, va a salir $1,500 por el primer mes o puedes pagar todo completo, $6,000. Y luego le dije, bueno, pues el Señor me trajo aquí, yo creo que el Señor va a suplir mi necesidad. Y la hermana ahí dice, este varón no tiene el dinero. Y me mira y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy confiado que el Señor sí va a suplir su necesidad, pero dice, hasta que yo no tenga las finanzas, no lo puedo registrar y no para que usted ya entre el colegio, necesito las finanzas. Y dije, bueno, pues ahí vuelvo para atrás. Y ya me voy para la casa donde el varón me dejó quedarme. Estoy ahí y lo que estoy haciendo empiezo a hacer, quería venir temor. Y no, a lo mejor el Señor no va a suplir mi necesidad, pero por la gracia del Señor ahí, como dice la palabra, dice, en primera de Juan, pienso que es capítulo 3, dice que nosotros debemos que asegurar nuestros corazones con el Señor. Empecé a asegurar mi corazón con el Señor, asegurarse que el miedo, el temor no venga, o la duda venga a robar lo que el Señor ya me había prometido. Empiezo a darle gracias al Señor y como 2 días después, ya era el último día de pagar la meta. Si no llegabas a esa meta, entonces ya no podías registrarte. Era como el último día para uno registrarse y pagar las finanzas. Y estoy en una línea para comer. Y luego estoy ahí y un varón me dice, oye, ¿ya pagaste tu escuela? Y le digo, no, pero el Señor no va a suplir mi necesidad. Y luego él saca un cheque con su nombre firmado y me dice, ten pues, ve y paga toda tu escuela para todo el año. Paga el parqueo, así para que ya no tengas problemas. Y ahí yo agarré el cheque y yo estaba dándole gracias y gloria al Señor. Regreso con la hermana que me dijo que ella está confiando. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Aquí tengo. Y luego le digo, y quiero que se cobre todo el año. Fue lo que me dijo el hermano. Y el hermano pagó casi $6,000, el parqueadero, todo completo. Pues el Señor a través del hermano suplió la necesidad. Y ahora estoy en la escuela, estoy gozándome, me están dando mucha enseñanza. Son 4 horas al día, 5 días a la semana, son 20 horas a la semana que estaba yendo a la escuela. Pasó como un mes y nos están animando que no limitemos a Dios. Ahí es cuando yo suelto mi oración, suelto mi fe para una computadora, porque no tenía computadora y para ir al colegio se necesita una computadora, es bien necesario. Ahí yo le dije al Señor, Señor, y no estoy pidiendo una computadora. Entonces solté mi fe y pedí una computadora de $3,000. Y como a la semana yo empecé, dije, no, pues ¿sabe qué? No necesito una computadora tan cara. Con una computadora de $500 me es suficiente. Pero ahí llegan y me bendicen con $3,000. Y yo creo que era el Señor diciéndome que no lo limite, que confíe en Él para que haga su voluntad. No mi voluntad, pero su voluntad. Entonces ya me bendició, compré la computadora y no tenía un vehículo. Y de ahí me regalan un carro. El Señor ha suplido todas mis necesidades y así fue para el segundo y tercer año. Y hace como 3 semanas o un mes casi ya que me gradué por la gracia del Señor. Ya voy para el 3 años. Todo eso lo digo para animarles y no, hermanos, hermanas. Primeramente que el camino del Señor no es difícil, es imposible. ¿Cómo uno puede voltear la otra mejilla para que le den otro pegón? Eso es imposible hacerlo lo natural. ¿Cómo es posible amar uno a su enemigo si uno no ha recibido el amor de Dios? Si el amor de Dios no se ha derramado, si uno no tiene un entendimiento, una revelación de cuánto Dios nos ama, lo que Él ha hecho, es imposible caminar el camino del Señor. Solamente es posible con su espíritu, con su fortaleza, con la ayuda del Señor. Y segundo, quiero animarles a de que estudien la palabra y aprendan del amor del Señor, cuánto el Señor los ama. Porque es el amor de Dios que todo lo puede, es el amor de Dios que lo fortalece a uno. Con mi papá y mi mamá, lo que me da confianza hacer algo allí en su casa, en el hogar, es el amor que ellos tienen para conmigo. Yo reconozco los errores que hago, pero lo más importante es reconocer cuánto ellos me aman. Es lo que me hace moverme confiadamente allí en mi casa. La palabra dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación.
El evangelio es poder. Y el evangelio significa las buenas nuevas, son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es de que el Señor nos ama, de que Jesús ha consumido, el sacrificio ya está hecho, los pecados ya son pagados. Ahora es enfocarnos y exaltar el sacrificio, exaltar lo que el Señor Jesús ha hecho para con nosotros. Eso es lo que nos da confianza, eso es lo que anima nuestra fe. Eso es lo que nos anima mucho. En el nombre de Jesús, yo pido al Señor, como Pablo oraba, me gustaría hacer una oración por ustedes ahorita en un momento. Pablo no oraba para que la gente sea sanada. Pablo no oraba Pablo lo que yo miraba que oraba era para que para que la gente tuviera una revelación de lo que el Señor ha depositado en ellos, el poder, el tesoro que está en el vaso de barros. En el nombre del Señor Jesús, Señor, yo te pido que a donde lleguen estas palabras, Señor, los que están escuchando mis palabras, te pido, Señor, que los ministres y les enseñes, les reveles el amor que tú tienes para con ellos, Señor Jesús, que les reveles el tesoro que has depositado en sus corazones. Tu palabra dice que tú has derramado tu amor en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo, porque es ese poder que está dentro de nosotros que nos fortalece, que nos anima, Señor Jesús. Y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y para los que no te conocen, para los que no te han recibido, Señor, yo pido que les reveles, que pongas un hermano, una hermana, un ministro, una predicación en su camino, Señor Jesús, que los ministre, que la palabra llegue a lo más profundo de sus corazones y que les reveles cuánto tú los amas, que tu deseo para que con ellos es un deseo de bien, Señor, de bien y no de mal, para prosperarlos y darles un futuro, Señor. Y para ti sea toda la gloria y la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.